Luego de revisar los postulados del urbanismo, es muy importante revisar pues, quiénes son las mentes más citadas o más representativas del área. Digo, aquí también voy a hacer omisión de muchos especialistas, muchos incluso de mi gusto particular, pero casi cualquier libro que aborde la ciudad está citando a alguno de estas personas, de estos teóricos. Y vamos a comenzar hablando sobre Jane Jacobs. Jane Jacobs es esa mujer que hace un giro, de hecho se le considera así como la que encuentra la problematización de la ciudad con una manera más clara. En este libro que se llama The Economy of the Cities y Vida y Muerte de las Grandes Ciudades. Estos dos libros se vuelven un icono de la crítica que hace esta mujer, que creo que de formación es arquitecta. Eh, bueno, eh, y bueno, mucho de lo que ella se ha dedicado es a comparar los tamaños y las dimensiones de las ciudades. Ella proviene de Canadá, es como su origen, pero pues la transición de los canadienses con la cultura estadounidense se vuelve como un nicho de comparación muy importante. Es decir, es muy fácil que comparemos el tipo de vida y organización de una ciudad estadounidense a una canadiense. Y bueno, muchos de sus análisis vienen de sus eurekas, provienen de esa comparación. En estos son los dos libros más famosos de ella. Y Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, pues nos habla de esta crítica, este giro copernicano que se hace hacia pues no sé, ver las ciudades más como un problema contemporáneo, no posmoderno. Es molesto toparse siempre esta idea de lo posmoderno, siempre con una visión que pues raya, ¿no?, en el pesimismo y en la oclusión del conocimiento científico. Y yo creo que basta, ¿no?, de esos enfoques, aunque tengamos aquí más adelante un intelectual muy representativo de la teoría crítica. Perdón, pero es que me distrae mucho el hablar del posmodernismo en términos de ciudad, ¿no? Yo quisiera que los posmodernistas tuvieran cierta congruencia y se fueran de la ciudad para tener ese postulado, ¿no?, pesimista. Pero bueno, perdón ahí por la intromisión del posmodernismo, pero sinceramente Jacobs es una mente, o fue una mente muy brillante en relación al estudio de la ciudad y a los postulados de ver a las ciudades más como una entidad que se nos fue de las manos y no como pues el bienestar de vivir en comunidad y en la aglomeración. Mucho también de lo que habla es de cómo van cayendo las ciudades y van desorganizándose. Vamos a ver esas etapas más adelante. Y bueno, Yangel es otro de las personas como más llamativas. Él de formación es arquitecto. El libro más famoso de él es de Ciudades para la Gente. Es otro de las personas que mide, o bueno, no que mida, sino, bueno, sí, afirma que las ciudades ocupan más autos cada vez y vías más grandes para los autos y que lo que hacemos es arruinar mucho de la experiencia de vivir en las propias ciudades. Y bueno, es desprovisto a la característica de la vida pública, ¿no? Es el otro texto que también citan bastante. El único que yo conozco es el otro de Ciudades para la Gente. Y es muy interesante la comparativa de los efectos de los automóviles y de la poca interacción que tenemos cada vez más por el diseño en las ciudades. Es muy crítico a la idea de que la interacción se remite a espacios pequeños. Sorprendería mucho por lo de la pandemia, ¿no? Pero considerar que Jane Gale, más bien sería, pues está refiriéndose a Jan, perdón, lo dije mal,
se está refiriendo más a que la interacción son a microespacios y que lo que usamos para ir a un microespacio, como a lo mejor de mi casa al trabajo, pues tengo que dejar de interactuar con personas. No sé si ustedes han pensado en ese fenómeno, sobre todo en el transporte público, que las personas, hay ciudades entre más grandes son, más tiempo pasan en el transporte que en los lugares a los que van. Si ustedes van a ver una película en la Ciudad de México, seguramente van a durar 1 hora de ida y otra hora de vuelta, la misma cantidad de lo que va a durar la película al recinto en el que van a estar. Y bueno, muchos de estos análisis de estos autores se centran en la dificultad de ya no estar viviendo como una situación de bienestar en las propias ciudades. Y les digo, de la misma forma en que Jane Jacobs lo maneja, es considerar que la ciudad se nos salió de las manos. Bien, finalmente, bueno, hay también abordajes feministas. Vemos como muchos de los diseños de las ciudades satisfacen eh, a sistemas patriarcales o a los propios hombres o machos. Y incluso hay bastante avance en el diseño de las ciudades para hacerlas más seguras para todas las personas y sobre todo para evitar vandalismo, delincuencia y pues, eh, pues problemas de impunidad que son muy característicos de ciudades grandes. Entre más grande es la ciudad, pues más problemático es, ¿no? Y Saida Mushi es una de las intelectuales más movidas en cómo se hace el urbanismo en Latinoamérica. Ella, sus trabajos, ella es de Buenos Aires. Buenos Aires es una piedra angular del urbanismo, no solamente por la gran planeación que tienen los argentinos y las luchas sociales que les han tocado vivir por las crisis económicas, sino son bastante conscientes de la importancia del espacio y la identidad en donde uno se mueve. Y bueno, Saida Muchi también es una de las personas más citadas en el urbanismo. Su libro más famoso es Mujeres, Casas y Ciudades. Y bueno, aquí también abordan como la propia... el hogar se vuelve una especie de prisión y un símbolo de opresión también. Y obviamente la ciudad y sus condiciones pues no están dirigidas al bienestar, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Y el último es este filósofo Henry Lefebvre, que él es de los pioneros en el área por estos libros, bueno, sobre todo este libro, La producción del espacio. Es un filósofo de teoría crítica, muy interesado en las ideas, un poco de psicoanálisis, un poco de marxismo, mucha filosofía desde luego, pues sobre todo en criticar lo de la apropiación del espacio. Entonces es uno también de los autores que más se cita y pues no, lo que quiero que vean es que no solamente pues, los abordajes clásicos de pensar en Foucault o en algunos otros autores que podamos identificar, sino más bien estos pues llegan a ser como los grandes en haber dirigido la atención a la teorización de la ciudad. Entonces, la siguiente sesión, esta es una sesión muy corta, pero la siguiente sesión lo vamos a centrar en por qué la ciudad es un ecosistema. Así que continuamos la siguiente sesión.